Bueno, continuamos. Paramos. No, ¿y cuándo? Y más con la bienaventuranza que continúa, creo que vamos a estar más animados. Seguimos entonces en Mateo capítulo 5, versículo 6, que es la bienaventuranza que continúa. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bueno, el sermón del monte, que es donde se encuentran las bienaventuranzas, marca el inicio del ministerio público de Jesús. Digamos que es esa primera enseñanza, primera y única, que se da en aquel lugar, ¿verdad? Y tenía que ser un mensaje directo, tenía que ser un mensaje con el que nuestro Señor Jesús pudiera llegar a la mente, a los corazones y al espíritu de los que lo oían, que no solamente eran discípulos, era otra gente también. Vamos a estudiar en este resto de la mañana esta bienaventuranza, pero la vamos a ir desglosando. ¿Listo? Ya nos han enseñado acerca de lo que es bienaventuranza, por lo menos eso nos va a quedar claro. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, 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 feliz. Listo. Feliz todo el mundo. Si todo el mundo es bienaventurado, le pregunto. No, de ninguna manera. ¿Por qué dice usted que no? Bueno, no se preocupe, vamos a verlo. Resulta que bienaventurado o bienaventuranza, bienaventurado es lo que usted ha dicho. Es que es una persona feliz, es una persona gozosa, es una persona 1000 veces feliz. Pero hay que aclarar algo. Esta felicidad no proviene de cosas externas. Exactamente, esta felicidad proviene de algo interno, y ese interno y eso eterno es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no todo el mundo es bienaventurado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene a Cristo en su corazón. Todos somos creación y lo sabemos, pero no todos somos hijos. Y qué bueno saber que estas bienaventuranzas se dan yo tengo algo aquí que lo quiero leer. Dice: bienaventurado es un título otorgado únicamente al pueblo de Dios, porque es una palabra que expresa gozo, regocijo para aquellas personas que han experimentado no solo salvación, sino para aquellas personas que han sido escogidas, sino para aquellas personas que temen a Dios. Y quiero compartir algunos textos que avalan o que afirman esto que yo le estoy diciendo. Por eso no todos son bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Los hijos del Señor. Y dice el Salmo 65:4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, aquí, ¿quién es bienaventurado? El que tú escogieres y atrajeres a ti. Yo le pregunto, ¿usted fue atraído al Señor? ¿O usted sencillamente buscó desesperadamente? Yo busqué y encontré al Señor. Nosotros encontramos al Señor, ¿sí? De ninguna manera. El Señor nos atrajo a Él, porque como lo hemos aprendido, el Señor, nuestro Dios, es el iniciador desde el principio. Deuteronomio 33:29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Entonces, ¿quién es bienaventurado aquí? El que es salvo por Jehová. Usted lo puede leer y vamos a ir captando la idea. Job 5:17 dice: he aquí
bienaventurado el hombre ¿a quien Dios qué? Y a veces nosotros cuando nos sentimos reprendidos por Dios es que Dios, no, somos aún en medio de la corrección, somos ¿qué? Bienaventurados. Así que si usted está siendo corregido por Dios, usted también puede levantar las manos y usted puede decir, soy bienaventurado. Aunque no me guste la circunstancia, aunque no me guste lo que esté viviendo, la reprensión que estoy viviendo, pero usted con mano santa puede decir, Señor, gracias, porque en medio de esa reprensión soy bienaventurado. Salmo 32:1, mire lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Todo cambia. Y no solo perdonada, cubierto su pecado. Ahora, ¿se da cuenta lo importante que es entender que somos bienaventurados? Que es algo que no es para todo el mundo y que a veces nosotros lo pasamos muy por encima. Soy bienaventurado, ¿por qué? Porque el Señor me salvó. Soy bienaventurado, ¿por qué? Porque el Señor me escogió. Soy bienaventurado, ¿por qué? Porque el Señor me corrige, me disciplina, eso es muestra de su amor. Soy bienaventurado, ¿por qué? Porque dice la palabra que somos bienaventurados los que confiamos en Él. ¿Usted confía en Dios? Bueno, si usted no había entendido o no tenía motivos, de pronto, sí, bienaventurado, pero hoy tiene motivos para sentirse bienaventurado, aún en la corrección. Amén. Las bienaventuranzas son unas promesas que Dios da a aquellos que hacen parte de su reino. Usted hace parte de ese reino, por lo tanto usted y yo podemos degustar, podemos disfrutar de todo eso que hemos aprendido en estos días, de ser pobres en espíritu. ¿Usted es pobre en espíritu? Somos nosotros, y eso no es algo para enorgullecernos en nuestra alma, no. Por el contrario, es algo que nos debe permitir a nosotros anhelar que otros puedan venir y disfrutar de esas bienaventuranzas. Piense por un momento en un familiar suyo que no tiene el temor de Dios, que no conoce al Señor, que lo más cercano que tiene de Dios a su vida es usted. Podemos decirle, no, él es un desventurado, no es bienaventurado. Pero qué bueno que ellos, por la predicación suya y mía, ellos puedan venir y ser bienaventurados. Amén. Entonces, las bienaventuranzas no solo describen el carácter de los ciudadanos del reino de Dios, sino que también muestran esas bendiciones y recompensas que reciben a quienes buscamos a Dios. Yo le pregunto, en medio de la aflicción, ¿usted qué recibe sabiendo que tiene a Cristo en el corazón? En medio de la tristeza, ¿usted qué recibe cuando un hermano va y le da una palabra? Cuando viene aquí y una enseñanza le habla, usted recibe consolación, usted recibe un abrazo y a veces con ese abrazo usted dice, este es Dios hablando a mi vida. Y a veces viene y los pastores dan una enseñanza, pero de toda esa enseñanza hay una frase o hay un texto bíblico en el que usted dice, oh, Dios me habló hoy en el culto. Usted es bienaventurado. Y por ser parte del reino de los cielos, entonces usted recibe esos beneficios. Eso en cuanto a la definición de bienaventuranza. Y lo hemos aprendido. Sí, felices, gozosos. Sí, es un gozo que no es externo, debe ser de algo interno que es el Señor. Pero yo le pregunto hoy, ¿usted es feliz? ¿Usted se siente feliz? Codea al que está a su lado, codelo. No es hora de dormirnos, no. ¿Usted se siente feliz? Vamos a ver, a continuar estudiando a ver. Lo segundo que vemos en esa bienaventuranza, digamos bienaventurado, ya estudiamos bienaventurado, ahora vamos a estudiar la definición por qué somos bienaventurados de tener hambre y sed de justicia.
que es la siguiente parte. Aquí lo he determinado en 2 puntos. El primer punto es definir la bienaventuranza, que ya la estudiamos. El segundo punto es definición de tener hambre y sed de justicia. Pero aquí vamos a ver 2 punticos. Primero, hambre y sed humanamente. Vamos a ver lo que es tener hambre y sed humanamente. Yo creo que aquí algunos tienen sed. Tienen sed. Si tiene agüita puede tomar el agua que está allí a su lado. Cuando nosotros leemos un texto como este, tenemos que ver cuál es no solamente el trasfondo, sino de la persona que lo pronuncia. Y si nosotros nos vamos a aquellos tiempos, o en esos tiempos de Palestina, realmente era una necesidad tener hambre y sed. Era una necesidad que no podía ser suplida como usted y yo la podemos suplir hoy. Porque si usted tiene sed, usted sencillamente va a su nevera y saca su agüita y es tranquilo. Si usted tiene hambre, va y se toma un tintico con un pan, usted va y saca de la nevera un pedacito de queso y esa necesidad es suplida humanamente. Pero en aquel tiempo no era así. Es decir, eso de lo que Jesús estaba hablando allí, ellos sí lo vivían literalmente, tener hambre y sed de justicia. Por ahí hay un dicho que dice que, ¿cómo es, amor? El hambre que espera una llenura no es hambre, ¿cierto? Coloquialmente podríamos decirlo así: usted puede tener hambre, pero usted sabe que llega a su casa, uy, tenía una sed, pero ya sació su sed. Pero en aquel tiempo no era así. De hecho, el salario, de estas personas era precario. Era tan precario que solamente les daba, si es caso, para comer carne una vez a la semana. ¿Usted sabe lo que es eso? Hagamos nosotros un ejemplo para ver si lo logramos. Una sola vez a la semana. Del resto, inclusive, lo que comían era o frutas o hojitas o cositas que fueran comestibles. Ese era su alimento. No son los manjares que nosotros nos comemos, como un pollo guisado, como un arrocito con huevo. Eso hubiese sido un manjar allá. Entonces tenemos que ver ese trasfondo y esa persona que es Jesús la que lo dice, para ver que de verdad estaban pasando ¿qué? Hambre y sed. Para el ser humano, hambre y sed son unas necesidades vitales, biológicas, fisiológicas, como yo que estoy aquí con la garganta seca y la necesito para poder seguir compartiendo. Pero no solamente es esa necesidad vital en mi cuerpo, sino también esa necesidad es la que me da el impulso a mí para yo ir a buscar entonces el agua, para ir a buscar el alimento y que esa necesidad pueda ser saciada. Hambre y sed humanamente es aquello que yo necesito para vivir. Es lo que usted y yo necesitamos para que este cuerpo funcione en armonía, para que nos dé el ánimo, para que nos dé la vitalidad, para poder cumplir todas nuestras funciones, trabajar, levantarme, guiar, todo lo que nosotros hacemos. En aquel tiempo la gente podía morir de verdad simplemente por desnutrición, podía morir por no tener agua. Eso era lo que ellos estaban viviendo y tendríamos que nosotros entenderlo para poder decir, oye, verdad, ¿qué quería decir Jesús con esa hambre y con esa sed? Nosotros lo tenemos aquí al alcance nuestro. Pero ahora, como segundo punto, realmente, ¿qué quería decir Jesús aquí con esa hambre y con esa sed? Si nosotros somos entendidos, vamos a ver entonces que habla de esa hambre y de esa sed espiritual. Amén. ¿Cuántos tienen hambre y sed del Señor? ¿Cuántos vinieron al ayuno diciendo, Señor, yo necesito que tú hables a mi vida? Yo de verdad necesito ir a ese ayuno porque yo
quiero de ti una palabra, quiero de ti una respuesta. Bueno, a eso es a lo que realmente Jesús estaba haciendo referencia. A que esa necesidad de Él, a que esa necesidad de Dios sea la que nos impulse a nosotros a buscar de Él, a que esa sed y esa hambre pudiera realmente ser saciada. El siervo que tiene hambre y sed de justicia es el mismo que cumple aquello que dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Es el que dice: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y lo demás será añadido. Entonces ya esa hambre y esa sed es lo que el Señor quería que ellos pudieran entender. Pero yo me imagino que en aquel auditorio que Él tenía, o en aquellos oidores que Él tenía, ellos podían mirar de manera literal el hambre y de manera literal la sed. Por eso viene la siguiente palabra, que es justicia, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a ver entonces en el Antiguo Testamento, de lo que usted ha leído, le pregunto: ¿quién dice ha tenido hambre y sed de justicia? ¿Puede usted ayudarme? Le pregunto. Que usted dice: bueno, ¿quién del Antiguo Testamento, quién pudo haber tenido hambre y sed de justicia? ¿Ninguno? No. Bueno, no importa. Vamos. Salmos 63:1, si lo podemos leer. Y realmente este era el hambre y la sed que Jesús les estaba enseñando en ese momento. Este fue un salmo que fue escrito por David cuando David estaba en el desierto de Judá. ¿Qué tiene uno en un desierto? ¿Qué tiene? El desierto es puro calor, pura arena. Más que hambre, ¿qué tiene uno en el desierto? Oh, la sed, ¿cierto? Leamos entonces Salmo 63. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. Mi carne no anhela un pescado ni un pan. ¿Qué anhela mi carne? Mi carne te anhela a ti, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Pero para qué? Para ver tu poder, para ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Cómo le parece? Y sigue diciendo en el versículo 5: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Ahora sí podemos ver que aquí hay un sediento. Aquí hay alguien que está deseoso, que tiene sed, y no solo tiene sed, sino que también tiene hambre, porque dice: mi carne te anhela. ¿Cuándo hace usted este tipo de oraciones? A la medida que vamos estudiando, yo quiero que usted pueda reflexionar y que podamos juntos encontrar lo que Dios quiere hablar a nuestra alma en esta mañana. Porque en ese desierto, usted imagínese la escena, en ese desierto árido que Él mismo lo dice. Nosotros no estamos en un desierto, ellos estaban nosotros pasamos calores, pero una cosa es sufrir este calor en un desierto en medio de una arena suavecita, que tú hablas y la arena se te pega a la boca. Allí en ese momento el salmista tenía claro quién era Dios en su vida, tenía tanta convicción de quién era el Señor para él, que él decía: ¿sabes qué, Señor? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pero también tenía la convicción de que esa sed iba a ser saciada. Aunque en ese momento no estuviera siendo saciada, él dice: pero
como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Hermano, nuestra hambre y nuestra sed por buscar del Señor y de su palabra es así. ¿Será que nosotros un día podemos componer un salmo que pueda decir: mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti? ¿Será que sí? Le pregunto. Otro, y lo comentó también la pastora, es nuestro hermano Moisés. En una situación en su vida, yo creo que él allí podemos conectarlo con lo que dice Mateo 6:33. Él le dice: mira, saca a este pueblo, le dice Dios a Moisés. Y Moisés le dice: mira, Señor, yo te voy a decir algo. Si tú no vas conmigo, qué pena, pero yo no voy a ir a ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo es tuyo. Es decir, que nosotros podamos en una oración y en medio de una situación decirle a Dios: mira, Señor, estoy tan desesperada que no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, que yo no quiero mover un dedo de aquí si tú no me das la dirección. Oh, qué nivel de hambre y sed de justicia. Y no es como muchos de nosotros que vamos tomando las decisiones derechito, por donde fue, por ahí metemos la cabeza, ¿cierto? A mí me ha pasado, no sé si a usted, y no le consultamos a Dios para tomar una decisión, y no consultamos y no hay esa hambre y esa sed para desear cumplir el propósito. No hay esa hambre y esa sed para que Dios de verdad me dirija por sus caminos. Señor, yo no me quiero desviar, mira, yo no me quiero equivocar, por eso mejor espero. Es la virtud del manso: esperar, tolerar, ser calmado. Ahora, el Salmo 143:6 dice: a ti extiendo mis manos, tú me haces falta como el agua a la tierra seca. Esto es la traducción lenguaje actual. Señor, tú me haces falta, yo te necesito. El Salmo 42 del 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, ¿cuándo voy a tener un espacio para yo cuándo va a llegar la noche para yo ir y orar y vaciar mi vida delante de Dios? Yo quiero que ya sea el culto, porque yo sé que Dios va a hablar a mi vida. Yo quiero ir a este ayuno porque yo sé que Dios tiene una respuesta para mí. Y sigue diciendo: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo son esos momentos en que de verdad nosotros anhelamos a Dios? Póngase a pensarlo. ¿Cuándo son esos momentos? Yo tengo que decirle que generalmente son los momentos de aflicciones los que nos hacen quebrantar delante de Dios. ¿O me equivoco? Son esos momentos de prueba y de tentación los que me hacen decir: Dios mío, ¿qué es esto? Y abro los ojos y digo, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Entonces, por eso, esos momentos de aflicción, ¿cuántos dan gracias por los momentos de aflicción? Somos bienaventurados. Es una oportunidad para que en medio de la aflicción el Señor nos consuele. ¿Usted es bienaventurado? Hombre, ¿cómo no? Claro que sí. Ahora, Dios permite entonces esos momentos de aflicción, como se lo permitió aquí a David. Y eso fue lo que lo llevó a él a escribir estos salmos, y que pudieran ser de testimonio hoy para usted y para mí, de que cuando usted tiene un problema muy difícil, entonces es cuando dice: pero yo le pregunto, ¿debería ser así?
O sea, debería ser que tengamos un momento difícil, que tengamos un momento de aflicción para tener hambre y sed de Dios, porque entonces como tengo el problema es que voy a buscar a ver qué es lo que dice la Biblia, porque tengo el problema, voy entonces a buscar a Dios en ayuno y en intercesión y en oración y nos volvemos espirituales solo en ese momento de aflicción o de prueba o de dificultad o de necesidad o de enfermedad. No debería ser así. Nosotros debemos reflexionar y decir: Señor, cada día yo quiero buscarte. Así quiero anhelarte, así como lo hacía David. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Apréndaselo, dígaselo al que está a su lado. Dígale. Vamos a decirle al Señor: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, Señor. Pero que no sea necesariamente por eso. Ahora, en este contexto, esa hambre y esa sed de justicia es una declaración radical. Jesús llama a sus seguidores. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? A desear la justicia divina, la justicia de nuestro Señor, así como nosotros tenemos sed y tenemos hambre. Ese es el centro. Por eso cuando Él tiene ese encuentro con la mujer samaritana, ¿qué le dice a Él? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Juan 4:14. Dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán ¿qué? No tendrán sed jamás. Entonces, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esa es el agua que Dios quiere que nosotros bebamos. Esa es la sed que Dios quiere que nosotros suplamos. Esa es el hambre que Dios quiere que nosotros suplamos. ¿Cuál? Aquella que es dada, suplida solo por Él y por su palabra. Como los deseos que nosotros debemos tener por orar, como los deseos que nosotros debemos tener por buscar una respuesta en la palabra. No solamente en otras cosas, sino decirle: Señor, quiero que me hables por tu palabra. Y Dios usa esos momentos que les decía de aflicción, entonces para que tengamos hambre y sed. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero mire otro texto que va a ser aún más explícito. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino cuál hambre y cuál sed. Ahora todo cobra sentido. El hambre y la sed que Jesús les está hablando allí es de oír su palabra, es de oír sus preceptos, es de oír esa predicación y ese consejo que son esas bienaventuranzas que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y le pregunto: ¿cuántas otras cosas más no habrá dicho el Señor Jesús en ese sermón? Y fue una oportunidad para Él hablarle al pueblo. Y yo creo que esa hambre y esa sed es la que Dios quiere poner hoy en nosotros. Esa hambre y esa sed de oír la palabra. Por eso le ponía los ejemplos anteriormente, de que de verdad busquemos a Dios, que nuestro rostro pueda buscar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como esa fuente de agua viva. ¿Vamos bien? Ya estudiamos entonces lo que es hambre y sed de justicia. Hambre y sed humana o natural, pero sabemos que el sentido que Jesús quería darle era hambre y sed espiritual, que esa hambre y esa sed se reduce en oír
la palabra de Dios. Ahora nos vamos al tercer punto, que es la justicia. La justicia. Dice no. Yo quiero ponerle un ejemplo. Cuando usted piensa en justicia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lo primero que se nos viene a la mente, yo no sé a usted, pero es como el cuadro del acusado, el acusador, el abogado, el juez. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Y entonces se nos viene esa palabra como justicia, así como cuando presentan en la televisión que sucede algo y uno dice, quiero justicia, y empieza la caravana y empieza la gente con las banderitas blancas, justicia por la mujer, ni una más. Y eso es lo que se nos puede venir a la mente cuando hablamos de justicia. Pero por la palabra vamos a ver realmente cuál era la justicia de la que Jesús estaba hablando en este momento. Entonces nosotros, otra cosa, nosotros somos buenos para pedir justicia, ¿verdad? Para que se nos haga justicia a nosotros. Es que yo quiero que se me haga justicia a mí porque, se cometió una injusticia en contra mía. Pero mire lo que dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 25. Dice, y tendremos justicia ¿cuándo? Léalo. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. El contexto de Deuteronomio 6 es el Shema, o es el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, sino también transmitir ese conocimiento y esa palabra que Dios había dado, que realmente estaba hablando de los 10 mandamientos, transmitirlo a sus generaciones. Y dice, y los pondrás en las puertas y en los postes de tu casa, las escribirás como frontales entre tus ojos, las llevarás como una filacteria en tus manos, ¿verdad? Ese es el contexto. Ahora, en ese contexto Él está diciendo, nosotros tendremos justicia ¿cuándo? O sea, esa hambre y esa sed de justicia, de esa justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia normalmente es hacer lo correcto, ¿cierto? Es hacer lo justo. Habría que ver qué es justo para el mundo, pero para nosotros ya tenemos una directriz que es la palabra. Y de eso podemos hablar mucho. Podemos hablar de nuestra comunión con Dios, pero también podemos hablar de nuestra comunión con nuestros hermanos. Podemos hablar de la tolerancia, de lo que hablaba la pastora. Podemos hablar de cómo estamos nosotros o cómo nos tratamos entre hermanos. Nos preocupamos los unos por los otros. O sea, cumplir el mandamiento, dice, tendremos justicia cuando hagamos esto. Ese es el proceso que vamos a ir viendo. Entonces, el deseo profundo de vivir conforme a la voluntad de Dios y de ver su justicia cumplida en el mundo, hasta allí eso es justicia. Vamos a ver si el Señor nos quiere decir algo más. En lo personal es una invitación a buscar una vida justa y recta ante Dios, vivir en santidad y obedecer sus mandamientos. La pregunta es, ¿nosotros vivimos de esa manera? ¿Usted trata de vivir una vida realmente conforme a la Escritura? Porque para eso tendríamos que leernos claramente lo que dice Efesios 4, Efesios 5 y Efesios 6. Habla perfectamente de lo que debe ser un cristiano renovado, un cristiano nacido por el Señor, por el agua y por el Espíritu. Porque realmente nuestra hambre y nuestra sed quiere ser saciada ¿por qué? Por cosas materiales. Nuestra hambre y nuestra sed quiere ser saciada por lo que yo puedo lograr hacer, por lo que yo quiero y puedo alcanzar. Y eso alimenta el ego, ¿sabía?
Lo que usted puede alcanzar alimenta su ego, alimenta su conocimiento. Pero ¿sabe qué alimenta el espíritu? Saber que todo lo que nosotros podamos adquirir o saber es por la gracia de Dios. Amén. Eso es realmente lo que el Señor quiere, que como hijos de Dios apliquemos la justicia. Esta justicia la estamos viendo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, la justicia es hacer lo correcto, hacer lo justo, pero por la palabra entendemos que es cumplir sus mandamientos en aquel tiempo. Claro está. Ahora, nosotros esperamos que la justicia se haga de manera externa, es decir, que se cumpla justicia conmigo, y esto fue injusto y esto fue injusto y a mí no me parece. Pero le pregunto, ¿usted vive una vida en la que aplique justicia? ¿En la que ame a su hermano? ¿En la que ore por sus enemigos? ¿Aplicamos de verdad nosotros esa justicia? Eso nos debe a nosotros confrontar, porque somos buenos para pedir justicia y tenemos un buen abogado, y se nos olvida a nosotros que así como el que acusa tiene un abogado, se nos olvida a nosotros que el acusador también tiene un abogado. Perdón, el que acusa y el que es acusado, es decir, a quien nosotros señalamos, ese también tiene alguien que lo defienda. ¿Cómo le parece? Eso me sorprendió una vez que en cierta ocasión, con lo de mi papá, con la enfermedad de mi papá, nosotros pusimos una tutela y tuve una relación con un abogado y hablaba varias veces con él, y yo le decía, pero ¿cómo? Si me parece, si a mi papá no le dan los medicamentos, si mi papá ya no puede levantarse, ¿por qué no le mandan una enfermera? Y empecé yo con mis argumentos de este lado, ¿no? Y entonces él muy sabiamente viene y me dice, no, lo que pasa es que las EPS también tienen quien las defienda. Sí, porque sencillamente ellos pueden decir que el Estado no les da los recursos. Sencillamente ellos pueden decir que la cantidad de personas que le dieron tienen todas estas enfermedades, y lo que les dio el Estado para suplirlas no lo tiene. Y entonces ahí a quién remitimos, es decir, usted tiene razón. Pero las EPS también tienen sus argumentos para defenderse, que son válidas. Entonces nosotros a veces queremos ser de esas personas que simplemente queremos que se nos aplique la justicia, pero creo que debemos ser confrontados a nosotros humanamente, aplicarla. Aplicarla es darla, es ofrecerla, es ministrarla entre nosotros y obviamente a aquellos que están allá afuera. Ahora, esta justicia humana es, como les decía, el deseo de actuar nosotros justamente. Pero yo le hago una pregunta, no me la responda. ¿Será que usted y yo podemos de verdad cumplir los mandamientos a cabalidad? Sea franco, sea allí en su mente. ¿Será que uno de nosotros puede cumplir esa justicia, puede cumplir esos 10 mandamientos? No nos vamos a los otros, de los otros 600 y pico que hablan. Vámonos a los 10. ¿Será que nosotros podemos cumplirla? Hermano, nosotros no podemos cumplir esos mandamientos a cabalidad, así, tal cual, no los podemos cumplir. Por eso, ahora sí vamos a lo que es la justicia desde el punto de vista divino o espiritual. ¿Quién sí cumplió los 10 mandamientos a cabalidad? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él sí cumplió a cabalidad no solamente los 10 mandamientos, bueno, con eso ya tenemos para vivir, pero cuando Él vino aquí a la tierra y Él vivió conforme a la voluntad de Dios, que realmente es esa hambre y sed de justicia la que nosotros debemos desear. Vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a sus mandamientos, conforme a sus preceptos, leerlos, estudiarlos, aprenderlos, aplicarlos.
Él es el único que los pudo cumplir. Por eso, cuando el Señor habla de tener hambre y sed de justicia, ¿sabe qué está diciendo el Señor? ¿Sabe qué está diciendo Jesús allí? Yo quiero que tengan bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de mí, porque la justicia se ve cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nada de lo que usted y yo hagamos, toda obra justa que usted y yo hagamos, dice el profeta, es como un trapo sucio delante del Señor. Es bueno, es necesario y es una demanda hacer buenas obras, cumplir la justicia, cumplir al Señor, vivir como agrada al Señor, vivir conforme a su voluntad. Pero debemos entender que nada de lo que nosotros hagamos, ninguna de la justicia que usted y yo podamos cumplir, es la que realmente Dios está hablando allí. Él está hablando allí, yo quiero que tengan hambre y sed desesperadamente de oír mi palabra, de mí dice el Señor. La justicia de Dios, según la Biblia, es un atributo central de su carácter que refleja su perfecta santidad, rectitud, fidelidad. En términos generales, la justicia de Dios implica que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto. Yo le pregunto, ¿usted se ha equivocado? O sea, ¿alguna vez así usted se ha equivocado? O sea, ¿alguna vez así muy remota? Claro que sí, pero dice, Él siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto y justo, y su juicio es imparcial y es verdadero. La justicia divina no solo castiga el pecado, sino que también ofrece salvación, pero también ofrece gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa justicia que usted y yo muchas veces pedimos cuando se cometen actos injustos o cuando hay alguien que arremete en contra de nosotros, la primera justicia a la que usted debe acudir es ¿a cuál? Pero no, voy a hablar con el pastor, esta situación se tiene que acabar. Voy a hablar con el profesor del colegio, esta situación se tiene que acabar. Voy a hablar con el líder, voy a hablar con la hermana, porque no es posible que esté hablando. Y nosotros acudimos a la humana, como si nosotros pudiéramos hacerla. Pero el Señor no. Tenemos que aprender por la palabra hoy que a la primera justicia a la que usted debe acudir es a la divina, es al Señor. A Él es a quien debemos encomendar nuestra causa cada día de nuestra vida. Ahora, la Biblia enseña claramente que Cristo es nuestra justicia y que a través de Él los creyentes son justificados delante de Dios. Jeremías 23, capítulo del 5 al 6 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será como dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Este es su nombre con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra, que en los nombres de Dios que estudiamos es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu, que Jehová es nuestra justicia. Romanos 3, 21 al 22 dice: Pero ahora, aparte de la ley, oigan esto, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿cuál era la ley? La que habíamos leído en Deuteronomio 6. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él
porque no hay diferencia, continuemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos, ninguno pudo cumplir los mandamientos. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos debe quedar claro que nosotros fuimos justificados por Cristo y que hoy por hoy Dios nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos viera directamente fuéramos consumidos. Pero Él es ese medio que nos acerca al Señor. Y por eso Él dice: yo quiero que ustedes tengan hambre y sed, pero de mí. No de lo que les ofrece el mundo, no de lo que ustedes pueden lograr, no de lo que el intelecto puede lograr. Yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta que deben tener una necesidad vital de mí, de Cristo. Él es quien nos hace justos. Jesús no solamente promete saciar a quienes tienen hambre y sed de justicia, sino que Él mismo es el pan de vida y agua viva. Al buscarlo a Él, encontramos la justicia que transforma nuestras vidas y el mundo que nos rodea. ¿Estás dispuesto tú a vivir una vida con esta hambre y con esta sed de justicia? ¿Estaremos nosotros dispuestos a eso? ¿Será que sí? Lo necesitamos. Usted demuestra que tiene hambre y sed de justicia. ¿Sabe cuándo? Cuando para hacer cualquier cosa, por muy trivial que sea, usted quiere contar con la aprobación de su Dios. Señor, mira, yo te quiero agradar. Pero sabe, el Señor dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No le parece esto bello a usted? ¿Sabe por qué? Porque si usted ha creído, de usted debe salir esa fuente que fluya. Es decir, si van a haber esas necesidades van a ser suplidas por Dios, por su Espíritu, por la palabra. Pero ¿con qué saciamos nosotros nuestra necesidad? ¿Con qué saciamos nosotros nuestra hambre? ¿Con qué saciamos nosotros nuestra vida? ¿Con qué saciamos nuestro intelecto? ¿Con qué saciamos nuestro tiempo? ¿Con qué lo saciamos? Tengo un tiempito en el trabajo, me voy a poner a leer la palabra del Señor. Ese será nuestro espacio. Tengo un tiempito aquí de mi trabajo, hoy estoy estudiando este libro, mira, ve. ¿Cuál es nuestra hambre y cuál es nuestra sed? Porque una cosa le digo, la mayoría, o hablemos del mundo, llena su hambre y su sed con entretenimiento. Llena su hambre y su sed con algo que nunca lo va a saciar, con todo lo que es material, con todo lo que es humano. Pero el Señor está haciendo un llamado aquí en estas bienaventuranzas a decir: yo quiero que ustedes tengan hambre y sed de una justicia que no puede ser suplida por lo que ustedes hacen, por lo que ustedes digan, por lo que ustedes hagan. Esa justicia es suplida por lo que soy yo, porque mi presencia es la que les puede suplir todo. Amén. Démosle gracias al Señor por eso. Porque gracias a Él no es por los mandamientos que podamos cumplir. ¿Y saben qué es lo más lindo? Y ya es la parte concluyente. Y dice: y serán, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. ¿Con qué saciamos nosotros esas necesidades? Jesús no solo promete saciar a quienes tienen hambre y sed de justicia, sino que Él mismo es el pan de vida y el agua viva. Al buscarlo a Él, ya se los había leído, encontramos la justicia que transforma nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice: hijos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo como Él es justo. Por eso cuando a nosotros, y creo que ya hemos sido adoctrinados en eso, cuando a nosotros nos preguntan ¿quién es justo? Levante la mano, ¿quién es justo en este lugar? ¿Quién es justo de verdad? ¿Quién es justo? Levante la mano. Usted tranquilamente la puede levantar. Cuando usted tranquilamente la levanta, usted sabe que usted es justo, no por lo que usted ha hecho, sino porque en Cristo se cumplió toda buena justicia. Amén. En Él se cumplió, no en mí, no en lo que yo pueda actuar como justo o creer, sino en el Señor Jesucristo. Jesús promete que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Este es un llamado a no conformarnos, oiga esto, con una vida superficial, alejada de los valores de Dios, sino a buscar su justicia con todo nuestro ser. Amén. Necesitamos ser saciados. Necesitamos decirle: Señor, mira, perdónanos porque realmente he tenido hambre y he tenido sed, pero la he llenado con otras cosas. No la he llenado contigo. Tú no has sido el que lo ha llenado. He querido llenarla con otras cosas, pero no has sido tú. Dios nos está diciendo hoy: yo quiero que para este nuevo año ustedes anhelen mi presencia, así como cuando ustedes salen del trabajo a las 12 del día con ese solazo y llegan a su casa y su sed es suplida. Es decir, que me anhelen así como necesitan el agua para vivir, como necesitan la comida para sostenerse. Así, ¿saben ustedes que una persona, bueno, esos estudios son, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero algunos dicen que una persona no puede vivir más de 4 días sin agua, quizás sin comer, sí, depende del estado corporal de la persona, pero no puede vivir más de 3, 4 días sin agua. Se deshidrata por inanición, por deshidratación, porque no tiene agua para beber y termina muriendo. Y realmente en Palestina eso era lo que sucedía, literalmente. Pero Dios nos dice hoy: yo quiero que ustedes tengan hambre y sed. Así quizás puedan entenderlo como lo tenían ellos, pero que lo tengan de mi justicia que empieza por mí, dice el Señor. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y qué bueno que podamos tener un tiempo para pensar, para reflexionar y podamos orar al Señor. Señor, te damos gracias. Padre, perdónanos, ¿sabes? Perdónanos porque quizás no podemos llegar a entender en nuestras propias fuerzas lo que tú estabas queriendo transmitir allí. Pero sin embargo, Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor. Que por lo que hemos aprendido en tu palabra, hoy tú nos puedas hacer entender realmente qué es hambre y qué es sed. Como esas necesidades vitales que necesitamos para vivir, Señor. Como una necesidad biológica la necesitamos. Que lo que tú quieres dar a entender allí es: ustedes necesitan de mí. Y el salmista lo pudo expresar en este salmo. De madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Señor, tal vez así no es nuestro estado físico, porque estamos bien, tenemos un alimento y una comida. Pero quizás ese sí puede ser nuestro estado espiritual. Pero quizás, Señor, eso sí puede estar sucediendo en nuestra mente, se seca. Nuestra mente se puede estar secando con argumentos equivocados. Nuestra alma se puede estar amargando por situaciones que no entendemos. Tal vez esa es nuestra vida espiritual. Y hoy nos dices por tu palabra que aún en medio de esa necesidad somos bienaventurados. Porque como se lo dijiste al profeta, yo colocaré en ellos hambre, pero no de comida, y sed, pero no de agua, sino de oír tu maravillosa palabra. Padre, y hoy te ruego que para este año esta pueda ser una palabra especial en nuestra vida. Que coloques en nosotros, en tu iglesia, la necesidad de oír tu palabra antes de ir a un lugar, antes de tomar una decisión, antes de hacernos sabios en nuestra propia opinión. Que esa hambre y sed, que esos momentos de aflicciones quizás nos impulsen, o sea, el impulso que nos lleven a buscar de ti, Señor. Si eso es lo que tú quieres usar, dígale al Señor, levante sus manos y dígale al Señor lo que usted quiera usar, lo que tengas que usar, Dios, para que yo pueda ir hacia ti. Hazlo, Señor. Yo quiero acercarme a ti, porque hoy debemos entender, iglesia, que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Dígale, Señor, yo quiero menguar a mi orgullo, quiero menguar a mi autosuficiencia. Dígale, Dios, quiero menguar a mi propia opinión. Quiero menguar a todos los argumentos que ya he levantado en mi mente. Quiero menguar en mi carácter. Quiero manejarme de la manera en que tú quieres hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, mira a todos los que estamos en este lugar, hambrientos y sedientos de ti. Y hoy con todo nuestro ser podemos decirte, como decía el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pero hermano, pronúncialo, dígale, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor. Así como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Pero el Señor dice que no tenga que ser por las aflicciones, que sea porque sea una necesidad vital, algo que tú necesites. Es una necesidad ansiosa, desesperada por decir, Señor, necesito buscar de ti, necesito que me hables. Necesita que mi alma sea saciada por esa justicia que eres tú, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos entender que somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque tú nos has salvado, tú nos has redimido. Somos bienaventurados porque nos corriges, porque perdonas nuestra iniquidad. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque tenemos hambre y sed.
de esa justicia divina que solo tú la puedes suplir. En el nombre de Jesús. Yo quiero que usted tome un espacio antes de cantar para que reflexione sobre esta palabra. Para que hoy podamos reconocer que realmente nuestros vacíos han sido llenados con otras cosas, pero que el hambre y la sed que tú quieres poner hoy en la vida nuestra es la de oír tu maravillosa palabra. Como se lo dijiste al profeta, Señor, yo pondré en ellos hambre. Y hay tanta gente allá afuera que también tiene hambre y sed, pero no han entendido que realmente es de esa justicia. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que nos ayudes, que ayudes a tu iglesia a buscarte como el siervo brama por las aguas. Que esa necesidad pueda ser suplida, Señor, por ti, mi Rey. Perdónanos y ayúdanos. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de esa justicia que es Cristo. Necesitamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Tú te preocupas por el interior, por lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Por eso te ruego que coloques en nosotros hambre y sed de ti. Levante sus manos y dígale: Señor, coloca hambre y sed de ti en mi vida. Y dígale: Señor, y si eso implica que yo tenga que vivir a veces algunos momentos difíciles para que yo pueda entender que solo lo solucionas tú, dígale: Señor, yo lo acepto. Yo solo quiero tener hambre y sed de ti. Llévame por el camino. Y queremos, Dios, como iglesia, experimentar ese río que corre, ese río interior, que los que creemos en ti corren de agua viva. Hoy queremos que nuestra sed sea saciada, así como la mujer samaritana, Señor, que su sed fue saciada por ti, Señor. Tú eres esa fuente de agua viva. Por eso, si hay algún necesitado, podemos clamar a ti. Y dice tu palabra que tú oirás desde los cielos. Y tú serás propicio para nosotros. Tú serás favorable. Tu respuesta será oportuna para cada uno de nosotros. Gracias, Señor.